Queridos hermanos, es un gusto volvernos a encontrar junto a ustedes para repasar una vez más nuestra revista de estudio, La Atalaya de noviembre del 2020. Es la que nos corresponde para esta ocasión. Queremos recordarles que si aún no se ha suscrito, puede hacerlo, es completamente gratis y esto le llegarían notificaciones cada vez que se sube un video para utilizarlo en nuestra reunión. El estudio que tenemos para esta ocasión es el que corresponde para la semana de 11 al 17 de enero. Es el artículo de estudio número 46. El título, Ánimo, Jehová está ahí para ayudarnos. Y el texto en el que se basará este artículo de estudio es Hebreos capítulo 13 y el versículo 5, donde dice, Nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Con relación al avance, dice así. En este artículo analizaremos 3 maneras en las que Jehová ayudó al apóstol Pablo a afrontar los problemas. Ver cómo Jehová hizo esto en el pasado fortalecerá nuestra confianza en que también nos ayudará a nosotros a hacer frente a las tormentas de la vida. Así que queremos revisar los 20 párrafos que tenemos, muy animadores sin duda. Empecemos con el párrafo 1. ¿Qué nos consolará cuando nos sintamos solos o angustiados por los problemas? Y nos sugieren leer el Salmo 118 desde el versículo 5 al 7, que dice así. En mi angustia llamé a Jab. Jab me respondió y me llevó a un lugar seguro. Jehová está de mi parte, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Jehová está de mi parte, Él es mi ayuda. Miraré triunfante a los que me odian. La pregunta 1 decía, ¿qué nos consolará cuando nos sintamos solos o angustiados por los problemas? Como decía el texto, recordar que Jehová está de nuestra parte, y por eso no tendremos miedo. Es normal que en ocasiones podamos nosotros sentirnos solos, como que no tuviéramos ayuda. Algunos siervos del pasado así se sintieron. Por eso está el texto aquí de Hebreos 13, 5 y también del Salmo 118, 5 al 7. Por eso vamos a repasar la historia del apóstol Pablo y se va a aplicar también con nuestros tiempos. El párrafo 2 dice la pregunta, ¿qué analizaremos en este artículo y por qué? Pues repasaremos 3 maneras cómo Jehová le ayudó a Pablo cuando él hizo un peligroso viaje en barco. Veremos que será mediante Jesús y los ángeles, la primera manera, de personas con cierta autoridad y por último, de los hermanos. Y como ya se mencionó, vamos a dar la aplicación a nuestros días, también a nuestras situaciones. Empecemos entonces a considerar la primera ayuda. El subtítulo es La ayuda de Jesús y los ángeles. El párrafo 3 tiene como pregunta, ¿qué puede haberse preguntado Pablo y por qué? Es posible que se preguntara algo de ¿cuánto tiempo más podré soportar este maltrato? Ahora, ¿por qué suponemos que pudo haber dicho algo así? Por las circunstancias. En el año 56 de nuestra era, lo arrastraron fuera del templo de Jerusalén y trataron de matarlo. Al siguiente día fue llevado al Sanedrín y casi, como dice el relato de Hechos 23, casi lo despedazan. Así que sin duda puede haberse sentido él muy angustiado. Necesitaba ayuda. La pregunta 4. ¿Cómo ayudó Jehová a Pablo por medio de Jesús? Pues permitiéndole que el propio Jesús llegue hacia Pablo y le dijera, ten valor, porque tal como has dado un testimonio completo de mí en Jerusalén, también tendrás que dar testimonio en Roma. Esas palabras eran para levantarle el ánimo. ¿Por qué? Porque es un claro reconocimiento de su buena labor. Jesús le dijo, has dado un testimonio completo de mí en Jerusalén. Es decir, Jesús se sentía satisfecho con esa buena labor del apóstol Pablo. Y por eso le está asegurando que va a llegar a Roma sano y salvo. Como dice el párrafo, eso era como sentirse como un bebé acurrucado en los brazos de su padre, muy bien protegido.
Párrafo 5. ¿Cómo ayudó Jehová a Pablo mediante un ángel? Y tenemos que ver el dibujo de la portada. Aquí Jehová ahora, debido a las circunstancias en las que Pablo se encontraba, envió un ángel. ¿Qué era lo que sucedía? Estaba en un barco que iba hacia Italia. Recuerda que tenía que ir a Roma. Se desata una tormenta tan fuerte que pensaron que iban a morir, a excepción del apóstol Pablo, que él estaba seguro que tenía que llegar a Roma. La noche anterior a este suceso, un ángel le había dicho que estaría delante de César, garantizando lo que Jesús le había dicho tiempo anterior. Así que todo eso indicaba que Jehová no estaba dejándolo solo a Pablo. Estaba repitiéndole la promesa que Jesús, con autoridad, le había dicho también a Pablo. La portada. Tenemos aquí el dibujo donde está el ángel, mientras los demás estaban durmiendo, porque el relato dice que estaban muy cansados, ni siquiera habían comido, y Pablo estaba ahí recibiendo del ángel el recordatorio, la reafirmación de que él iría a Roma a pesar de las circunstancias que no eran nada favorables. El párrafo 6, la pregunta es, ¿qué promesa de Jesús nos fortalece y por qué? Veamos la aplicación práctica hacia nosotros. Jehová también nos apoya hoy por las palabras que Jesús dejó registrado que están ahora en Mateo 28:20, donde dice, estaré con ustedes todos, y ahí está el énfasis en nuestra revista, todos los días hasta la conclusión del sistema. Y qué útil es recordar esta promesa por todos los problemas que pasamos. Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser problemas de vejez, depresión, cualquier situación que hoy día nos aqueje y que nos hace rogar, exigir, pedir ayuda. Y saber que Jesús está con nosotros nos da fuerza para aguantar. Veamos ahora el párrafo 7. Según Apocalipsis 14:6, ¿cómo nos ayuda Jehová? Bueno, tenemos que leer el texto. Apocalipsis 14:6 dice así. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo. Tenía buenas noticias eternas que anunciarles a todos los que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La pregunta decía, según Apocalipsis 14:6, ¿cómo nos ayuda Jehová? Pues usando a los ángeles para que nos apoyen cuando predicamos las buenas noticias del reino a toda persona. Aquí está el texto de Hebreos 1:14, donde se dice que estos ángeles sirven a favor de los que van a heredar la salvación. Y ellos nos guían para encontrar a las personas que merecen escuchar el mensaje, que necesitan también ayuda. Y tenemos aquí el dibujo donde se ve a un par de hermanos yendo a una puerta a predicar, se ve a alguien orando y los ángeles como dirigiéndolo a ese lugar donde se necesita realmente ayuda. Así que Jesús y los ángeles son ayudas que también Jehová utiliza en nuestros días. Veamos el siguiente subtítulo: la ayuda de personas que tienen cierta autoridad. El párrafo 8, la pregunta es, ¿cómo ayudó Jehová a Pablo por medio de un comandante militar? Pues el relato de Hechos 23, del 12 al 35, menciona que algunos judíos querían matarlo a Pablo, emboscarlo y darle muerte. Cuando eso se enteró este comandante Claudio Lisias, él protege a Pablo con muchísimos soldados por una ruta de 105 kilómetros. Era bastante lo que tenía que recorrer y por eso exigía mucha protección. Cuando llega delante del gobernador Félix, él en cambio ordena que lo tengan vigilado en el palacio de Herodes. Así que en vez de sentirse más preocupado Pablo, estaría más protegido. Y claro, es Jehová quien intervino para que esto se dé. De esa manera estaba protegiendo y que se cumpla lo que se había dicho que llegaría él a Roma. La pregunta 9. ¿Cómo ayudó a Pablo el gobernador Festo? Este acontecimiento que menciona el párrafo 9 sucede 2 años después de haber estado delante del gobernador Félix. Este fue reemplazado ahora por el siguiente, que era Festo. Y Festo
se dio cuenta que posiblemente Pablo estaba peligrando su vida, porque le pidieron que lo llevaran a Jerusalén para ser juzgado allí. Pero Festo se negó. Así que otra manera como Jehová lo estaba protegiendo. Ahora en el párrafo 10 dice, ¿qué hizo Festo cuando Pablo apeló a César? Pues Festo puso en consideración a Pablo dónde quería ir a ser juzgado, si a Jerusalén delante de él o a otra parte. Y claro, Pablo sabía que si iba a Jerusalén probablemente lo matarían y no se cumpliría lo que Jesús le había dicho, que tenía que ir a Roma para seguir predicando. Así que él dijo que apelaba a César, quería ir a Roma delante del propio César. Así que Festo le dijo, has apelado a César y a César irá. Le concedió su petición. De esa manera también se mantuvo lejos de sus enemigos, puesto que debía recibir protección. Párrafo 11. ¿En qué animadoras palabras de Isaías puede ser que meditara Pablo? En las palabras de Isaías 8:10, donde dice, preparen un plan, pero será frustrado. Digan lo que quieran, que no saldrá bien, porque Dios está con nosotros. Así que, qué buenas palabras, sin duda que posiblemente Pablo las recordó. Saber que Jehová lo iba a ayudar debió sin duda fortalecerlo a Pablo a pasar cualquier prueba que se le presentara. El párrafo 12, la parte A, dice, ¿cómo trató Julio a Pablo? Aunque Pablo era cristiano, también tenía nacionalidad romana, así que él debía ser custodiado y muy bien custodiado. Y por eso se puso a cargo a un oficial del ejército. Este era Julio. Él lo custodió, él lo cuidó. Él podía tratarlo bien o podía hacerle la vida imposible. Sin embargo, dice que lo trató con bondad. Tanto es así que según el relato que indica Hechos 27, llegan a Sidón, desembarcan y le permite ir a visitar a sus amigos. Recuerde que Pablo era un prisionero. Aún así se le dio esa cierta libertad. Una vez más, Pablo está viendo la mano de Jehová. La parte B dice, ¿qué es probable que viera Pablo en esta situación? Bueno, cuando ellos están retomando el viaje, después de estar en Sidón con los amigos de Pablo, tuvieron serios problemas en el mar, y eran muchos los que iban en el barco. Según el relato de Hechos, dice, eran 276. Y hubieron algunos presos que quisieron aprovechar la tempestad para huir. Y por supuesto, los soldados no se podían dar el lujo de perder ni un solo prisionero. Así que lo que quisieron hacer es matarlos a todos, incluyendo a Pablo. Pero recuerde que Julio estaba a cargo de él. Así que intervino para salvarle la vida. Él debe haber visto, el apóstol, la mano de Jehová en la protección de este oficial. Y así lo vemos aquí en el dibujo que se presenta, donde se ve aquí a Julio interviniendo delante de los demás soldados que iban a matar a los prisioneros, que tenían algunos claras intenciones, ya habían hecho algunas cosas, según el relato de Hechos, para salir de ahí y huir. Es que Julio sabía que si mataban a todos, también estaba incluido ahí el apóstol Pablo, y se ve cómo él lo defiende. Veamos la aplicación en el párrafo 13. ¿Cómo puede utilizar Jehová a las personas que tienen cierta autoridad? Se pone muy bien el texto de Proverbios 21:1, donde dice, el corazón de un rey es como corrientes de agua en la mano de Jehová. Él lo dirige a donde quiere. La explicación que da el párrafo de este texto, que así como alguien cava una zanja para dirigir donde quiere, dirigir el agua donde él desea, Jehová también puede valerse de su Espíritu Santo para desviar los pensamientos de los gobernantes en una dirección que esté en armonía con su propósito. Se pone aquí también el ejemplo de Esdras y Artajerje, cuando este rey dio una orden para que Esdras tuviera todo lo necesario para hacer su labor. Veamos ahora la fotografía que tenemos con relación al párrafo 13. Un hermano está a punto de orar, parece que eso le molesta a uno de los guardias, y otro que está protegiendo a todos los demás, pues interviene para evitar que le hagan daño. Una buena manera como se hace la aplicación de Julio y Pablo y de este hermano en la cárcel con también
alguien que tiene autoridad dentro de la celda. El párrafo 14 dice la pregunta: teniendo en cuenta lo que dice Hechos 12:5, ¿por quiénes podemos orar? Bien, tenemos entonces que leer Hechos 12:5, que dice así: así que dejaron a Pedro encerrado en la prisión. Mientras tanto, la congregación no dejaba de orarle con fervor a Dios por él. La pregunta decía, teniendo en cuenta lo que dice Hechos 12:5, ¿por quiénes podemos orar? El texto de 1 Timoteo 2:1 y 2 dice que se puede orar por toda clase de personas. De ahí habla de reyes o los que ocupan altos cargos, para que podamos llevar una vida tranquila y también realizar nuestra labor con devoción. Además de eso, también se menciona Nehemías 1:11, donde también se habla ahí de la petición a Jehová para que intervenga con el rey y le conceda la labor que quería realizar. Así que podemos orar por las autoridades, que deben tomar decisiones que afectarán nuestra actividad. También, como dice el texto de Hechos, se oraba por Pedro. Nosotros también podemos orar por nuestros hermanos que están encarcelados, por su fe, y hasta rogar para que Jehová influya en la mente de guardias que están a cargo de cuidar a nuestros hermanos para que los traten con bondad. Y posiblemente recordemos la muy buena noticia que recibimos el 4 de diciembre del 2020, cuando en la sala de prensa de la sitio JW se indicó que 28 hermanos salieron en libertad, 26 varones y 2 mujeres. Gracias a las oraciones, sin duda. Muchos habían estado desde los 5 hasta los 26 años de encarcelamiento, pero aún así se nos pedía que sigamos orando por los 24 testigos que aún estaban encarcelados. Ahí vemos el buen efecto de las oraciones a favor de nuestros hermanos. Tenemos ahora el subtítulo La ayuda de los hermanos, párrafos 15 y 16. ¿Cómo usó Jehová a Aristarco y a Lucas para ayudar a Pablo? Recordemos que estos dos personajes bíblicos tenían libertad. Sin embargo, decidieron embarcarse en el mismo barco con Pablo, arriesgando sus vidas. No estaban ellos presos. Es más, si se hubieran matado a todos los que estaban en el barco que querían huir, ellos tal vez hubieran peligrado también su vida. Y también en el naufragio que se dio. Ellos estuvieron dispuestos a acompañar a Pablo hasta su propio encarcelamiento en Roma. Así que ya podemos imaginarnos que Pablo no se sentía solo. Tenía a 2 cristianos leales junto a ellos y no era la primera vez que hacían eso. Ya lo habían hecho en otras ocasiones. Por eso indica aquí que seguro que Pablo le oró de corazón a Jehová para darle las gracias por usar a estos 2 cristianos valientes para ayudarlo. El párrafo 17. ¿Cómo ayudó Jehová a Pablo por medio de los hermanos? Jehová había ayudado a Pablo en varias ocasiones, como la que hablamos aquí de cuando Julio lo protegió y le permitió que baje en Sidón y pueda ir donde sus amigos. Así que ellos lo cuidaron, lo protegieron y sin duda estaban muy contentos dándole palabras de ánimos a ellos por lo que había pasado en esos momentos. Más tarde también se habla de Puteoli. También ahí le suplicaron que se quede 7 días y hubo un intercambio de ánimo. Era muy frecuente que Pablo recibiera estímulos, como dicen Hechos 15, 2 y 3. Muchos hasta le acompañaron parte del camino a él. Así que todo eso indicaba que Pablo y sus compañeros siempre estarían con las palabras de ánimo que Jehová utilizaría a los hermanos para hacérselos llegar. El párrafo 18. ¿Por qué Pablo le dio gracias a Dios y se sintió muy animado? Porque esto de ver a los hermanos él mismo lo había solicitado. En Romanos 15:23 él dijo: hace muchos años que deseo ir a verlos. 3 años antes había dicho estas palabras. Y aunque él estaba ahora prisionero, pero lo tenían con ellos, que era lo que precisamente deseaban. Por eso en Hechos 28:15 se dice: al verlos, Pablo le dio gracias a Dios y se sintió muy animado. Jehová estaba usando a los hermanos para animarlo y ayudarlo. Y ahí tenemos el dibujo donde se puede ver el deseo intenso, esa expresión de éxtasis de ver a los hermanos bien y de verlo también al apóstol Pablo
en buenas condiciones a pesar de haber pasado un buen susto momentos antes. Veamos ahora el párrafo 19. Como dice 1 Pedro 4:10, ¿cómo puede utilizarnos Jehová para ayudar a quienes lo están pasando mal? Bueno, tenemos que leer 1 Pedro 4:10, donde dice: según el don que cada uno haya recibido, úsenlo para servirse unos a otros como buenos mayordomos de la bondad inmerecida de Dios, que se expresa de diversas maneras. Recordando la pregunta 19 decía, como dice 1 Pedro 4:10, ¿cómo puede utilizarnos Jehová para ayudar a quienes lo están pasando mal? Pues el texto de 1 Pedro decía, según el don que cada uno haya recibido, úsenlo para servirse. Si sabemos que en la congregación algún miembro de la congregación está pasando por problemas muy difíciles y necesita palabras de ánimo, pidámosle a Jehová que nos ayude para decir esas palabras que serán lo que Él necesita. Queremos cada uno de nosotros no solo decirle algo que le anime, sino también, si es posible, hacer algo para confirmarles que somos como instrumentos usados por Jehová para indicarles de que nunca Jehová los abandonará, que siempre estará con ellos. Y así se ve aquí en esta fotografía, donde una hermana está con un familiar enfermo y hay personas, hermanos, que se acercan a ella llevándole algo que sin duda tal vez lo necesite o no, pero el estímulo de verlos ahí, de ver el aprecio de los hermanos, es lo que tanta falta hace a muchos que están pasando por situaciones muy difíciles. La pregunta 20. ¿Por qué podemos decir llenos de confianza, Jehová es mi ayudante? Porque Jehová lo está demostrando. Hemos visto las diversas maneras que Jehová utiliza, como por medio de Jesús y los ángeles. También hemos visto cómo Él puede influir, si está de acuerdo a su voluntad, en las autoridades. Con su Espíritu Santo motivar a estas autoridades que hagan cosas que promuevan o protejan a su pueblo. Y también por medio de los hermanos en la congregación. Bien, una vez examinado entonces estos 20 párrafos con sus preguntas, tenemos ahora un pequeño repaso. ¿Qué contestaría? ¿Cómo nos ayudan Jesús y los ángeles? Pues en el caso de Jesús, Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del sistema. Utilizan también a los ángeles para apoyarnos en la predicación, cuando hay momentos difíciles, como la muerte de un ser querido, vejez o depresión. Así que con todo eso nos apoyan ellos. La otra pregunta, ¿qué contestaría? ¿Qué podemos pedirle a Jehová respecto a quienes ocupan puestos de autoridad? Podemos pedirle que Él intervenga si eso es su voluntad. Él puede usar su poderoso Espíritu Santo para influir en las decisiones en los que tienen cierta autoridad, para que tomen decisiones que beneficien a su pueblo, tanto en proteger a los hermanos que están bajo esas autoridades, como también en mover ciertos asuntos para beneficio de las buenas noticias. La última pregunta, ¿qué contestaría? ¿Cómo podemos ayudar a los hermanos que lo están pasando mal? Como en el caso de Pablo se le brindó ayuda, si nosotros sabemos de alguien en nuestra congregación que está sufriendo una enfermedad, un problema o la muerte de un ser querido, podemos pedirle la ayuda a Jehová para que nos permita decir palabras de ánimo, palabras correctas, o hasta hacer algo por ellos, para que sientan que Jehová nos está apoyando. Pero queremos nosotros hacer y decir todo lo necesario para animarlos. Sin duda un hermoso artículo para esta semana del 11 al 17 de enero. Todos nosotros, como siempre, recibiendo el estímulo y el ánimo necesario. Qué lindo tema de este estudio número 46, cuyo título es Ánimo, Jehová está ahí para ayudarnos. Sin duda, cada uno de estos párrafos nos ayudará a pensar detenidamente en cómo darnos cuenta que Jehová siempre está apoyándonos de distintas maneras. Esperamos tener algunas ideas, hermanos, para nuestra reunión del fin de semana de nuestro estudio de la Atalaya de noviembre del 2020. Esperamos poder participar con nuestros comentarios
y prestar mucha atención a los comentarios de nuestros hermanos también en la reunión. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.